muchas gracias por la presentación, Susana, y muchas gracias por la invitación y la oportunidad de contaros algunas de las cosillas que hacemos en el labo. Nada, para hoy he elegido una pequeña historia, como pongo aquí en el título, sobre la influencia de la interacción entre genética y microbiota en enfermedades infecciosas. Y nada, sí, no voy a detenerme en introducciones sobre la microbiota, estoy seguro que todo el mundo ya sabe. Entonces, un poco mi perspectiva sobre la microbiota. Yo creo que la definición tradicional de un ser humano es un individuo de la especie Homo sapiens, caracterizado por estas capacidades de razonamiento complejo, uso del lenguaje, postura bípeda y demás. Desde un punto de vista biológico, se ha caracterizado a un ser humano como un organismo pluricelular complejo, perteneciente a la especie Homo sapiens, pero yo creo que desde la irrupción de la microbiota, estas definiciones han quedado un poco anticuadas. Yo veo más el ser humano como una residencia muy cómoda para microorganismos y en todo caso, si siendo un poco más benevolente, como un organismo simbionte entre un organismo multicelular complejo y una comunidad microbiana. Y, y de esta relación tan compleja, sobre todo entre genética y microbiota, quería hablar un poquito hoy. Bueno, ya sabéis todos que hay diversos factores que afectan a la microbiota. Los más estudiados, pues señales ambientales, sobre todo los antibióticos. La dieta también es un factor que afecta tanto en el corto como en el largo plazo a la composición de la microbiota. La genética, que es en lo que me voy a centrar un poquito más hoy, y el estilo de vida. La alteración de estos equilibrios por alguno o varios de estos factores puede desembocar en una disbiosis, en una alteración de la composición saludable para cada individuo de su microbiota, generar enfermedad. Y yo de lo que voy a hablar un poquitín es hoy de la disbiosis genética, que es un concepto que no me he inventado yo ni nuestro grupo, que publicaron unos italianos y nadie les ha hecho el más mínimo caso, pero que a mí me parece muy interesante porque sí que conoce que la genética tiene una influencia en la microbiota, pero se ha estudiado muy poco si podrían existir disbiosis genéticas o que es lo mismo si la genética podría dar lugar a microbiotas particulares con un papel luego en la enfermedad. Me voy a centrar sobre todo en la infección porque son los modelos que hemos venido trabajando en el laboratorio. Bueno, esto como una pequeña introducción al papel de la microbiota en la infección. Ya sabéis todos lo que es la resistencia a la colonización. Esta resistencia a la colonización puede estar mediada por la competencia de las bacterias que tenemos por el espacio y los nutrientes, sobre todo se ha estudiado en el intestino, por la producción de compuestos inhibitorios y también por la modulación que produce la microbiota. Y nosotros, yo en el CIBIO-1 estuve en el laboratorio de Juan Anguita, que es un súper experto en la enfermedad de Lyme, y nos pareció un modelo muy interesante. Ahora contaré un poco por qué. La enfermedad de Lyme la produce la transmisión de la bacteria Borrelia burgdorferi por garrapatas. La diseminación de esta bacteria a las extremidades, al corazón, y al sistema nervioso produce diversa sintomatología en la que tampoco me voy a detener, pero se puede cronificar y tienen un papel muy importante en la enfermedad los macrófagos. Los macrófagos son reclutados desde la médula, llegan al corazón y a veces tienen problemas para eliminar las bacterias si no se produce un tratamiento antibiótico rápido y la enfermedad puede cronificarse. ¿Por qué nos interesa, por qué nos parece muy bueno este modelo para estudiar el efecto de la microbiota en enfermedades infecciosas? Pues primero porque la bacteria no se detecta en el intestino y la mayoría de los trabajos que hay sobre el papel de la microbiota en infecciones con enfermedades, con infecciones intestinales. Y esto nos parecía tocar un palo que no se estaba tocando prácticamente. Y luego es una enfermedad totalmente intestinal, afecta sobre todo al corazón en forma de carditis, de inflamación del corazón y a las articulaciones. Entonces nos parecía un modelo muy bueno para estudiar efectos de la microbiota en enfermedades infecciosas extraintestinales. En particular, nos parece enormemente interesante que muchos metabolitos que se estén produciendo, sobre todo por la microbiota intestinal, están viajando a la sangre y ya en estudios que ya hemos publicado nosotros y otros grupos,
se ha visto que producen en un entrenamiento en las células inmunes en circulación, lo que se llama habitualmente inmunidad entrenada periférica, pero que también estos metabolitos que produce la microbiota pueden llegar a la médula y generar una inmunidad a largo plazo, que es lo que se ha venido llamando inmunidad entrenada central. Bueno, eso con la enorme colaboración de Juan Anguita, que es el jefe del laboratorio del Biogune y el experto en Lyme, y de Neco Santos, que es un becario al que codirigimos, que está haciendo la tesis y es un máquina, hemos empezado a estudiar estas cosillas. Nos llamó especialmente la atención que en Lyme ratones de dos linajes distintos, los tradicionales B6 y los ratones C3H, presentan una sensibilidad muy diferente a la infección. Y hasta ahora, aunque se sabe que su genética es distinta, no se ha conseguido dar con los factores genéticos que podrían estar detrás de esta enfermedad. Así que empezamos a pensar que por qué no podría estar esta diferencia genética produciendo algún tipo de diferencia de variación en su microbiota y que fuera esto lo que determinara su diferente susceptibilidad. Entonces es un poco lo que hemos estado mirando. Eneco caracterizó la microbiota basal de estos dos ratones, los B6 y los C3H. Perdón, como digo, antes de la infección. ¿Por qué antes de la infección? Porque la infección ya hemos visto que produce cambios en la microbiota por sí misma y lo que está haciendo un poco es camuflar los factores determinantes que podría haber en relación a la interacción microbiota-infección. Entonces lo que hicimos es, antes de infectar los ratones, ya mirar la microbiota que tenían y vimos muchas cosas muy curiosas, pero sobre todo nos llamó la atención que los ratones C3H no tenían Berrucomicrobiaceae, bacterias de esta familia. O sea, no tenían Akkermansias, que es un bicho que como todos sabréis, está muy de moda por su papel en inmunomodulación, en regulación del síndrome metabólico, en un montón de cosas. Estos ratones no tenían Akkermansia, en este animalario por lo menos, del Biogune, y además había claras diferencias en las bacterias que se alimentan de mucina. Entonces, nos pareció que lo que podía estar pasando es que en los ratones C3H la competencia por la mucina era tal que las Akkermansias no se podían implantar. Eneco lo que hizo también, viendo que la mucina podía tener un papel en todo esto, fue mirar si los ratones C3H y los B6 tenían distinta composición en la capa de mucina. Lo está haciendo, de hecho. Tenemos, bueno, todo esto que cuento son resultados todavía sin publicar, un poco preliminares, pero me parecía que era una historia bonita. Y lo que ha visto hasta ahora es que la capa de mucina en los dos linajes de ratones tiene distinto grosor y también por lo que hemos visto, aunque esto no lo voy a enseñar aquí, podría tener distinta composición. Lo que no sabemos si esto causa que la composición de la microbiota sea distinta o es consecuencia de que la microbiota es distinta, porque ya se ha descrito que la microbiota también produce cambios en la mucina. Viendo que los ratones C3H no tenían Akkermansia, quisimos ver si los niveles de Akkermansia en los ratones B6, que sí la tenían alguna relación con lo que veíamos en la enfermedad. ¿Por qué? Porque en basal, incluso dentro del mismo animalario, incluso dentro de la misma jaula, ya habíamos visto que los ratones tenían distintas abundancias de Akkermansia. Bueno, nos pareció interesante mirarlo. El modelo de la infección por Borrelia básicamente es una infección con la bacteria, se esperan 3 semanas y lo que nosotros hemos estado mirando, que se miran más cosas, es el corazón, carditis. En la carditis hemos mirado niveles de TNF en el corazón para mirar la inflamación, niveles de infiltración de macrófagos y niveles de Borrelia después de 3 semanas. Lo que enseño aquí en la gráfica de la izquierda es la medida de la infiltración y cómo correlaciona la infiltración de macrófagos con las abundancias de Akkermansia antes de la infección. Esto lo hemos hecho con muchos ratones y es evidente que hay una correlación entre los niveles basales de Akkermansia antes de infectar y los niveles de infiltración de macrófagos en el corazón. O sea, a más Akkermansias iniciales, menos infiltración de macrófagos y menos inflamación. El caso es tanto así que se pueden dividir los ratones entre ratones que tienen
Akkermansia por encima de la media y por debajo, y eso determina también una separación estadística en los niveles de infiltración. Sin embargo, cuando vamos a la microbiota tras la infección, que también la hemos mirado, si hacemos la correlación entre niveles de Akkermansia y niveles de infiltración de macrófagos, se pierde totalmente. O sea que, como ya sabíamos, la infección cambia también la microbiota, a pesar de que la bacteria nunca pase por el intestino. Eh, y entonces pues camufla, está enmascarando la importancia de la microbiota basal. Como vimos que los ratones C3H no tenían Akkermansia, lo que intentamos después es administrar Akkermansia tanto a estos ratones C3H como a los ratones B6. Bueno, en las dos gráficas se muestra la cuantificación de los niveles de Akkermansia fecal en distintos momentos después de la administración, bueno, a día 0. A día 14, cuando ya en días alternos se ha administrado Akkermansia varios días, y 4 horas después de la última administración. Como veis, las escalas en los ratones B6 que están a la izquierda y en los ratones C3H que están a la derecha son muy distintas. En los ratones B6 somos capaces de aumentar los niveles de Akkermansia y en heces hay mucha Akkermansia 4 horas después de la última administración, mientras que en los ratones C3H ni se consigue aumentar los niveles de Akkermansia y la pérdida de las Akkermansias que se administran debe ser muy rápida, porque 4 horas después de la última administración prácticamente ya no se ven Akkermansias. O sea que parece que está claro que hay una competencia ecológica que no deja que se colonice los ratones. Entonces intentamos modular la enfermedad a través de la administración de Akkermansia, un poco revertir esta disbiosis genética, que no sé si llamarla disbiosis, es más bien una modificación de la microbiota mediada por la genética, aparentemente, a través de la administración de Akkermansia. Así que administramos Akkermansia a los ratones B6. Y eso, medimos los parámetros que, bueno, después de administrar Akkermansia los infectamos, y después medimos los parámetros que he dicho anteriormente: el número de Akkermansias en el corazón, la inflamación medida como niveles de expresión de TNF y la infiltración de macrófagos. Como podéis ver en esta gráfica, los ratones a los que les administramos Akkermansia tienen menor infiltración de macrófagos en el corazón. Parece que hemos conseguido subir los niveles de Akkermansia, o que el paso transitorio de Akkermansia produce esto, y esto encaja perfectamente con lo que habíamos visto en las correlaciones de los niveles basales de Akkermansia y la infección. Esto también se ve histológicamente en los corazones de los ratones a los que administramos Akkermansia tienen menos infiltración de células inmunes, y el score de carditis es menor, aunque esto no es significativo, lo tenemos que repetir. Y eso, como os he dicho antes, el papel de los macrófagos en la enfermedad de Lyme la carditis es clave. O sea, son casi diría las únicas células inmunes con relevancia en la enfermedad. Por eso miramos a ver si esos macrófagos que vienen de médula son diferentes en los dos grupos de ratones, y si la administración de Akkermansia tiene alguna influencia en cómo responden estos macrófagos a Borrelia. Pero esto ya in vitro. O sea, en este experimento lo que hicimos fue administrar Akkermansia a ratones C3H, sabiendo que no se implantaba, y a ratones B6, diferenciarlos, diferenciar los monocitos en macrófagos, y luego estimular in vitro con borrelias en los dos casos. Como podéis ver aquí, la primera conclusión que se puede sacar es que los macrófagos que vienen de ratones B6 en basal responden menos a las borrelias que los macrófagos que vienen de ratones C3H. Y una cosa bastante espectacular es que tanto en ratones B6 como en ratones C3H, la administración de Akkermansia produce un cambio en los macrófagos de la médula ósea que in vitro al menos hace que respondan menos a Borrelia. Yendo un poco más allá, queríamos modificar la microbiota más globalmente. Lo que hicimos fue algunos experimentos de cohousing. Pusimos a convivir ratones B6 y ratones C3H,
El cohousing lo que produce es que se intercambien microbiotas porque los ratones comen heces de los otros ratones con los que conviven y es una forma bastante natural, entre comillas, de conseguir intercambios de microbiota. Eh, bueno, los resultados fueron bastante discretos, no conseguimos ni mucho menos modular la enfermedad, no me voy a detener mucho en esto, pero sí que pudimos ver que el cohousing produce también una modulación de las respuestas de los macrófagos, igual que en el experimento anterior, macrófagos de médula extraídos de los ratones cohousing, en los dos casos, tanto en los C3H como en los B6, producían una respuesta mucho menor cuando se estimulaba con borrelia. Esto lo que parece, no solo más allá de este proyecto, es que la microbiota es determinante para determinar la respuesta de los macrófagos de la médula. O sea, que era algo que tampoco estaba ni mucho menos claro hasta este momento. Lo que pasa, claro, miramos a ver si el cohouse, o sea, la convivencia de los ratones había hecho que los ratones C3H incorporasen Akkermansia. Y ni mucho menos. La resistencia de esas comunidades bacterianas era mayor de lo que esperábamos y no lo conseguimos. Entonces, después de darle unas vueltecillas, pensamos que si administrábamos vancomicina a los ratones antes del cohousing, eh, era posible que consiguiésemos que se implantara Akkermansia. ¿Por qué? Porque la vancomicina lo que hace es eliminar selectivamente, bueno, selectivamente entre comillas, bacterias gram positivas, la mayoría de ellas, la mayoría de las competidoras por la mucina que tiene Akkermansia. Y entonces, y esto se ha descrito y está publicado que además aumenta los niveles de Akkermansia en ratones. Y nada, efectivamente, cuando administramos vancomicina conseguimos la aparición de Akkermansias en estos ratones. Y esta vez sí, cuando hicimos el cohousing, que todavía nos quedan bastantes datos por analizar, pero bueno, quería contarlo. En cuanto a la inflamación y a los niveles de carditis, el cohouse esta vez funcionó, mejorando bastante la inflamación que vemos en los ratones C3H y también, sorprendentemente, en los B6. Tenemos que profundizar un poco en esto, pero son resultados bastante prometedores. Bueno, no me quería enrollar mucho más, así que voy a contar un poco lo que tenemos pensado hacer ahora, lo que estamos haciendo, vamos. Estamos mirando por metabolómica los metabolitos diferenciales de los ratones C3H, los ratones B6 y los ratones administrados con Akkermansia de ambos linajes, porque pensamos que la funcionalidad de estas microbiotas distintas, al ver un efecto extraintestinal tan grande, debe estar en metabolitos que pasen a la sangre. Entonces, ahora mismo estamos haciendo estos análisis, también con resultados preliminares que tienen bastante buena pinta. Esto es una de las cosas que estamos haciendo. Estamos estudiando más en detalle la composición de mucina de los intestinos de los dos ratones, también con resultados que tienen bastante buena pinta. Y estamos pensando en hacer variantes al cohousing que confirmen los papeles de la microbiota en la infección, como sería, por ejemplo, pues trasplantar microbiotas completas de ratones B6 a C3H y viceversa, tanto en sistemas germ-free, que Nico se va a ir a Suecia para hacer esto, o en sistemas en los que se administra primero un cóctel de antibióticos, se depresiona la microbiota totalmente y luego se implanta la microbiota que queramos. Bueno, un poco para finalizar, las cosas que sabemos hasta ahora es que la microbiota, resultado de esta disbiosis genética o de esta modificación mediada por la genética aparentemente, en los B6 y en los C3H es diferente y podría estar relacionada con la respuesta de los macrófagos a borrelia. También sabemos que Akkermansia es capaz de modular la respuesta inmune innata de los macrófagos a borrelia. Y también que tanto el tratamiento con antibióticos, el cohousing y la administración de Akkermansia cambian el ecosistema microbiano en los ratones y afectan tanto a la infiltración de los macrófagos como a la infección por borrelia. Bueno, y finalmente, por dar las gracias. Llevo no mucho tiempo en el IPLA, pero dar las gracias por la acogida
que he tenido tan buena. Este es el grupo que estamos intentando montar. Cualquier duda me podéis escribir al correo, por supuesto. Nada, gracias a los que han dado la pasta, GTQ, para otros proyectos la Asociación Española contra el Cáncer también, el Ministerio, tanto proyectos de Juan Anguita como míos. Este es el grupo, las personas que han hecho la mayoría del trabajo, Juan Anguita codirigiendo el trabajo y sobre todo en ECO. Y luego colaboradores de distintas instituciones, tanto algunas CSIC, Carolina, Virginia, Rosario, Denis en la Universidad de Harvard, Mercedes en Alemania. También muchas gracias al grupo Microhealth que me acogió inicialmente en el IPLA y al servicio de cromatografía que nos está ayudando con la metabolómica.